Damas y caballeros, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario en el cual nos conectamos directamente hasta París, Francia, con nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Livia Montaño, soprano lírica reconocida a nivel internacional, docente y fundadora de Company of Arts, plataforma artística, educativa y cultural. En este momento nuestra invitada está directamente en París, Francia, ya conectada con nosotros. Aquí en Panamá son las 11:13 minutos de la mañana. En París ya son las 5 de la tarde, 6 de la tarde, Livia. Así que iniciamos con nuestra invitada, a quien le damos la más cordial bienvenida a este seminario de la Universidad Nuestra Señora del Carmen. Bienvenida, Livia. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que sea grato y poder compartir lo que sabemos con todos. Muchísimas gracias. Adelante, los micrófonos y las cámaras son totalmente tuyas. Ok, bueno, comienzo por presentarme. Mi nombre es Livia Montaño, yo soy cantante lírica, como mencionado, egresada del Conservatorio Nacional de Panamá. Terminé los estudios y seguí manteniendo el tema del canto lírico como prioridad, pero también fui docente en varios colegios a nivel nacional, trabajé en la Universidad de Panamá, también estuve en el conservatorio, fui docente de iniciación musical y a todos estos años que he estado aprendiendo, he tomado en cuenta que el canto es como la principal herramienta que nosotros tenemos para enseñarles a los estudiantes desde el inicio a apreciar la música. Si bien es cierto en todos los colegios que ya nosotros trabajamos normalmente en Panamá, se utiliza más lo que es la flauta dulce, en algunos colegios mantienen la parte de las bandas y de la música, la tienen como algo a un lado, fuera de lo que es la clase en sí, la clase de música. Entonces, en base a eso me gustaría hablar un poquito entonces de lo que es la técnica del canto en sí, que es lo primero que nosotros tenemos que aprender a manejar para poder entonces enseñarle al estudiante cómo se debe cantar propiamente. Así que me gustaría compartir ahorita mismo la pantalla sobre el taller de canto que normalmente brindo para... ¿Lo ven? Correcto. Ok, entonces comenzando por el canto, vamos a hablar sobre lo que es nuestro instrumento. El instrumento que nosotros tenemos, el aparato fonador, propiamente no existe un aparato fonador. Nosotros no tenemos un aparato fonador en el cuerpo, sino que es una combinación de los órganos del aparato respiratorio con el aparato digestivo. En estos órganos tenemos, comenzando por las fosas nasales, la nasofaringe, la narina, la cavidad bucal, la laringe, la tráquea, los pulmones y por último el diafragma. Todos esos son los órganos que nosotros ponemos en marcha cuando comenzamos a presentar a hacer los primeros sonidos. Entonces, claro, para el niño es mucho más fácil, si tenemos estudiantes que sean niños, es mucho más fácil comenzar a hacer sonidos, ya sea con el aparato fonador, pero de una manera correcta. Para eso tenemos que tomar en cuenta los elementos principales que utilizamos en el canto. Los elementos del canto son la postura, la respiración, la afinación, la emisión vocal, el apoyo y la interpretación. Esos son los elementos básicos del canto. Entonces vamos a irlos viendo uno por uno. Le pedimos a la licenciada Livia si nos puede por favor poner la pantalla completa. Sí, cómo no. Ok, ahí, déjame ver si lo puedo ver un poquito más. Sí. La postura es siempre una postura cómoda, donde tengamos la espalda recta. Hay muchos cantantes que
se enfocan en lo que es como la coronilla, como si nos estuvieran pendiendo de un hilo de la parte de arriba de la cabeza. Esa es como la manera básica de decir que tengo una postura correcta. La postura es muy importante a la hora de la clase de música, porque nosotros con eso le damos el espacio a todo lo que es nuestro aparato fonador, que era lo que ya habíamos dicho. Los pulmones tienen suficiente espacio, por lo tanto, de una manera cómoda, no estamos interfiriendo con ningún órgano para el momento de la fonación. Entonces, el primer elemento del canto es la postura, y de ahí pasamos a la respiración. Si nosotros vemos estas imágenes, los pulmones, la parte más ancha del pulmón está en la parte de abajo, que es donde están las costillas flotantes, las costillas arriba de las costillas flotantes, es de la parte más ancha del pulmón. Y si nos fijamos en los hombros y en la parte del esternón, el pulmón es mucho más pequeño. Por tanto, hay que concentrarse en una correcta respiración, tomando en cuenta cuál es la parte más ancha del pulmón y llenando esa parte de aire. Y eso también incluye no solamente a los profesores que enseñan música y canto, sino a los profesores que dan clases regularmente, y me imagino también a los locutores y a los actores, que son las personas que no, a los periodistas que están constantemente utilizando su voz. Si nosotros utilizamos el pulmón, llenamos el pulmón, la parte más ancha, que es la parte de abajo, no existe ningún movimiento desde la mitad del torso para arriba. Esa es como quien dice debe estar, el movimiento debe estar en la parte de abajo. Eso es lo más importante. Es decir, cuando respiramos, siempre afirmarle una y otra vez al estudiante que no debe subir los hombros y que su pecho en la parte superior no debe moverse, no debe hacer ningún tipo de movimiento. Todo el movimiento es en la parte de abajo de nuestro torso. Ahora bien, el tercer elemento del canto es la afinación. La afinación tiene que ver con la atención del estudiante, más no con voz, que ahí es un grave error que casi siempre cometemos. Nosotros nos concentramos en decir que tiene una voz desafinada, cuando realmente la voz tiene que ver con el oído, no tiene que ver con la voz. Porque la afinación tiene que ver con el oído, no tiene que ver con la voz. Porque cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, en esta imagen nosotros tenemos un acorde de do mayor. La música está compuesta por notas, pero esas notas forman acordes, y estos acordes a su vez están en constante movimiento, no están fijos. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de notar cuando se pasa de uno al otro y tomar una de las notas que está presente en el acorde que está sonando en ese momento. Puede ser el instrumento, puede ser el piano, puede ser la guitarra. Entonces, en parte, por eso se le pide al docente que siempre trate de acompañarse con un instrumento, porque así nosotros vamos desarrollando en el estudiante la afinación. Es decir, si yo tengo el acorde de do mayor, yo puedo cantar el do, puedo cantar el mi o puedo cantar el sol, pero no simplemente cantar una nota que no esté dentro del acorde, porque entonces estaría desafinando. Ahora bien, si el estudiante está desafinando, eso es una de las guerras que tenemos nosotros como docentes de música cuando no es una escuela particularmente de música, sino es una escuela común, un colegio o en la misma universidad puede ser. Nos enfrentamos con que el estudiante no tiene afinación, pero la afinación es algo que se desarrolla, es una habilidad que va poco a poco haciendo que el estudiante gane. Y esto se trabaja con constancia y con mucha paciencia, y se trabaja la atención. Es una habilidad, exactamente. Si alguien tiene alguna pregunta, ustedes me pueden parar en cualquier momento y yo puedo responder, no tengo ningún problema con eso. Entonces, vamos a decir que el acorde de do mayor está sonando, entonces es decir que yo puedo cantar do, o yo puedo cantar mi, o puedo cantar sol, pero si el acorde de do mayor está sonando y yo canto un re, voy a estar desafinada.
No significa que mi voz es horrible, que no puedo cantar, sino que no estoy prestando la suficiente atención a lo que está sonando en ese momento. Bueno, ahora pasamos a la emisión vocal, cómo yo proyecto mi voz. Muy importante, nosotros siempre hablamos de lo que es el impostar. Eso lo hacemos normalmente, comúnmente, en el canto lírico, que nosotros le llamamos impostar, a levantar el paladar como si estuviéramos haciendo una especie de bostezo. Claro que aquí están en las figuras, es bastante exagerado el bostezo, pero la idea es entender cuál es la parte del paladar que se levanta y es la parte que está inmediatamente luego del paladar duro, que es la parte del paladar blando, que es justo delante de la nasofaringe, donde nosotros tenemos los dos orificios que conectan con la nariz dentro de la cavidad bucal. En ese lugar, cuando nosotros levantamos el paladar, nosotros a eso le llamamos impostar. Y eso nos da una sensación de que la voz se está proyectando en la cabeza. Por tanto, la presión del aire y la presión de los músculos no están totalmente reposando sobre las cuerdas vocales, que es lo que nosotros casualmente queremos evitar, que las cuerdas vocales estén sobreexpuestas y trabajando constantemente, porque quiere decir que nosotros estamos haciendo un esfuerzo de más. De esta manera hacemos, como quien dice, el canto un poquito más fácil. Y lo mismo para hablar, si nosotros levantamos, por ejemplo, Salomón, ¿tú estás ahí escuchando? Aquí estamos, No, Salomón no está Ajá, Salomón tiene una voz impostada naturalmente. Él levanta el paladar y él no dice, aquí estamos, él dice, aquí estamos. Es como un pequeño bostezo y sobre ese bostezo yo hago el sonido. A eso le llamamos impostar. Y eso es parte de lo que es la emisión vocal. Que ahora muchas personas utilizan, se refieren a la utilización de los resonadores, que son los senos paranasales y nasales. La realidad es que esos orificios son muy limitados, son pequeños, y cuando no, en la mayoría de los casos están llenos de mucosidad. Entonces, esto hace que nosotros realmente no es que tenemos una caja de resonancia en nuestra cabeza, sino que nosotros hacemos uso de nuestra cabeza como si fuera una caja de resonancia, como si nosotros fuéramos un instrumento musical. Pero realmente lo que estamos tratando de hacer es proyectar el sonido, proyectar todo el aire hacia la cabeza para que las cuerdas vocales tengan un reposo, no tengan tanto esfuerzo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. El apoyo. Este es un tema que se maneja mucho en la música popular. La gente habla mucho del diafragma, pero el diafragma es un músculo que nosotros realmente no tenemos una idea exacta de para qué, cómo funciona o cómo se utiliza. Es como quien dice, un órgano abstracto, porque nosotros no estamos claros cuál es su función. Ya dijimos principalmente, nuestra primera función no es hablar, es respirar y comer. Entonces, el diafragma es un grandísimo músculo que hace una división entre los pulmones y el corazón de los órganos digestivos del estómago y los intestinos, etc. Ese diafragma, ese músculo que es tan grande y que funciona para dividirlo, como es un músculo, pero nosotros lo podemos entrenar, pero él funciona de manera involuntaria. Quiere decir que cuando la gente te dice, necesito que tengas un apoyo en tu diafragma, es un poco, como ya dije, es un poco abstracto pensar cómo voy a mover el páncreas. O sea, no sé, no tengo mucho conocimiento de dónde está. Yo sé que existe, ahí está, pero no sé si se mueve o cómo moverlo. Entonces, una manera muy cómoda de hacer que el diafragma baje y que nosotros sintamos ese apoyo es respirando de la manera correcta. Porque si ya vimos la imagen, si se dieron cuenta, cuando los pulmones se llenan de aire, el diafragma no le queda más remedio que bajar. Y en ese momento que él baja está estirado, por lo tanto está fuerte. Y a eso es lo que nosotros llamamos apoyo. Si nosotros cantamos demasiado relajados, primero, no estamos llenando suficiente aire en los pulmones y segundo, no estamos apoyando lo suficiente.
Entonces a eso nosotros le llamamos el uso del diafragma en el canto. No tiene nada que ver con la voz, no tiene nada que ver con la afinación ni con el oído, es simplemente un músculo que nos permite mantener el sonido de una manera apoyada, valga la redundancia, para decir que el sonido no quede flojo o en algunas ocasiones que no nos hace el aire. El diafragma es es una buena ayuda para nosotros tener suficiente aire y alcanzar frases largas, principalmente sin dañar las cuerdas vocales, que es el principal propósito de la técnica del canto siempre es cuidar nuestro instrumento, Estamos con él todo el día, lo utilizamos todo el tiempo, hablamos todo el día y está desprotegido. Dicen, nosotros tenemos que aprender a cuidarlo y a protegerlo. Ahora vamos con el último elemento del canto, que es la interpretación. Cuando yo pido a un estudiante que tiene que interpretar su canción, la canción que yo estoy haciendo, si yo soy un director coral es mucho más fácil, yo le puedo pedir, en este momento lo quiero fuerte, en este momento lo quiero piano, quiero que hagas esta frase más larga, quiero que, bueno, dependiendo del tema, ¿no? Pero lo primero que yo tengo que solicitarle al estudiante es que tiene que dominar el contenido de la música. Para eso no es mejor que la práctica, la práctica, la práctica. Primero nosotros comenzamos con el ritmo, después pasamos a lo que es la afinación, después le metemos, en ese caso, si saben solfear, que sería lo ideal, y luego le metemos el texto. Por último, vemos la estructura de la canción, es decir, primero viene la estrofa, después el coro, después la estrofa, después el coro. Sería como que el estudiante tenga un mapa mental de lo que él va a hacer de principio a fin. Y lo último que yo le debo solicitar al estudiante es hacer uso de los recursos, o sea, que me ponga los matices, que me cante más fuerte en algunos momentos y que me cante más débil en otros momentos. Y la ornamentación, es decir, que me adorne la canción con ya cosas propias de que el estudiante le nazca. Eso es en el caso de que sean estudiantes solistas, que van a aprender música y tienen que cantar alguna canción en frente de los demás. ¿Por qué me meto tanto en el canto más que en la misma clase de música? Porque, como ya lo dije, el primer instrumento que nosotros tenemos es la voz. Entonces, es lo primero que nosotros debemos trabajar. De ahí a los instrumentos podemos pasar, pero lo importante es la voz. Y como lo más importante es la voz, también tenemos que aprender a cuidarla. Por ejemplo, se dice que una persona normalmente debe tomar 8 vasos de agua. Al cantante, al locutor, se le exige mucho más, incluso hasta el doble. Lo que se le pide es que tome agua todo el día, porque nosotros tenemos que mantener las cuerdas vocales hidratadas. También se le pide al profesor, y se le debe decir también a los estudiantes, no toser, a menos que sea estrictamente necesario porque estás enfermo, no tienes otra opción. Pero en caso de que tengas una molestia en la garganta, nunca aclarar la garganta, no, tragar. Tragas, haces el mismo movimiento que haces cuando toses, pero lo estás haciendo de una manera suave. La lengua está pasando y está aclarando la garganta de una manera suave. Ajá, ahora, los antihistamínicos. Yo siempre les digo que es mejor cantar cuando tienes flema o cuando tienes la nariz tapada a que cuando tienes la garganta reseca. Y los antihistamínicos lo que hacen es resecar todo el sistema de fonación. Entonces lo ideal es no tomarlos si tengo que cantar o si tengo que dar una clase. Sería lo ideal. Cuidar la voz con no tomar líquidos muy fríos o muy calientes, para que no cambie tanto la temperatura de mis cuerdas vocales, porque yo puede ser, no pasa por, ojo, que la comida no pasa por el lugar donde están las cuerdas vocales. Son dos lugares totalmente diferentes. Pero es el área en general la que se está, como ya dijimos, son músculos los que se están poniendo warm, pues cuando entrenamos. Entonces, si yo estoy entrenando, estoy corriendo, no me voy a tirar un vaso de agua fría encima, en las piernas o lo que sea, o me voy a meter en una piscina, ya eso lo sabemos. Entonces hago lo mismo con la parte interna de mi cuerpo. Trato de que las temperaturas y cambios de temperatura bruscos no me
no me vayan a afectar. Por lo tanto, trato de tomar agua al tiempo. Hay personas que el yogur y el guineo les produce flema, entonces ya ahí va a depender la persona que conozca su cuerpo y sepa si eso le molesta o no. Tomar miel o comer pastillitas antes de cantar es rico, porque eso te opaca la voz, hace que la voz no suene clara, limpia. Entonces es preferible, como ya dijimos, agua todo el día. Hay personas que utilizan el jengibre, té de jengibre, todo esto lo puedes hacer el día anterior que tienen que cantar, más no el mismo día que tienen que cantar. Y el ajo lo utilizan como un remedio natural, pero eso es en caso tal de que tengamos alguna molestia. De lo contrario, el agua siempre va a ser lo más saludable. Y eso sí, muchas horas de descanso, porque una voz cansada es muy difícil que se pueda recuperar rápido y que pueda cantar rápido, o sea, que pueda cantar bien. Ahora voy a hacer un pequeño repaso de todos los elementos del canto, como dijimos. La altura, la respiración, la afinación, la emisión vocal, el apoyo y por último la interpretación. Aprender a cantar es como manejar un auto. Tengo que estar pendiente todo a la misma vez, no estar fijándome en la carretera, mirando los retrovisores, fijándome qué cambios metí, o sea, tengo que hacerlo todo a la misma vez. Tengo que respirar, tener buena postura, tengo que tener buena afinación, todo a la misma vez. Por eso eso es lo complicado. Sin embargo, es fácil en cierta forma porque como es nuestro primer instrumento, nosotros lo podemos dominar de manera fácil. Ok, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Nos hacen una pregunta, licenciada. ¿Todo el mundo puede cantar? Todo el mundo puede cantar. Todo el que tenga una voz puede cantar. ¿Por qué? Porque nosotros, lo que nosotros necesitamos para cantar realmente, no, como dijimos, las cuerdas vocales, si están en buen estado, en buenas condiciones, lo que nosotros necesitamos es una combinación de todos los factores, la afinación y la voz. Entonces, la afinación que dijimos que era atención, yo estoy prestando atención a lo que está sonando en ese momento. Y la voz es simplemente cuestión de tener cuidado. Hay cantantes que no tienen una voz hermosa, vamos a decir, una voz que no es así, como decir Mariah Carey, es una voz que tú dices, wow, qué tremenda voz, porque tiene la utilización de sus recursos es inmenso. Pero, por ejemplo, Ana Gabriel es una voz limitada. Entonces, pero sus canciones son hermosas. Y cuando canta, transmite mucho, porque es una persona que está en el tono correcto, en la afinación correcta y sabe cómo transmitir cuando interpreta. Entonces, realmente yo no considero que que existe gente que no pueda cantar. Es a mi parecer. Y lo digo por experiencia propia, el tema de la afinación fue algo que yo misma desarrollé a través de los años, que todavía incluso si no presto atención uno se le va, o sea, uno no es perfecto, pero la idea es que no tengas ningún error de afinación, porque la afinación es lo más importante para cuando estás cantando realmente. Bueno, fuera de utilizar bien el resto de los recursos. Bueno, continúo. Ahora vamos a ver la segunda parte. Tengo que volver a compartir. La segunda parte del taller es comprender cómo nosotros, los maestros de música, les enseñamos a los estudiantes, no, este era el mismo, este no es el otro. Les enseñamos a los estudiantes cómo nosotros hacemos para trabajar con el sonido. Ahora bien, cuando uno entra a la carrera de pintura, por ejemplo, lo primero que hace el artista no es pintar, es trabajar con el color. Es conocer la escala cromática, es saber qué combinaciones debe hacer, jugar con el color. Nosotros pasamos directamente a las interpretaciones de la música, a la interpretación de la música sin conocer lo que es como quien dice, nuestra pintura. Sería el sonido, ¿verdad?
Así que vamos a pasar a lo que son las cualidades del sonido. Las cualidades del sonido son físicas. Es la altura, la duración, la intensidad y el timbre. Eso es el sonido. Pero el sonido, que es como algo físico, ¿verdad? Como algo intangible. Viaja a través del aire, nosotros lo percibimos con el oído. Ajá, pero yo no lo tengo en mis manos, como diría tal vez alguien que dice, bueno, no puedo comparar el pintor porque el pintor lo está tocando, está trabajando con él. Por eso es importante que nosotros trabajemos con el sonido como si fuera la herramienta que nosotros tenemos que utilizar. No cometer errores sencillos que cometemos, y eso lo digo, y esto es en Panamá. No decimos que un sonido es finito o que un sonido es grande. No, es un sonido agudo y es un sonido grave. Inmediatamente nosotros comenzamos la clase de música, comenzamos con los términos correctos. Lo que ustedes ven en la pantalla ahora mismo no son las notas musicales. Las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7 notas que podemos tener los bemoles, los sostenidos, etc. Pero realmente es una nota, un sonido agudo o es un sonido grave. Muy importante que el estudiante domine los términos correctos. Al igual que cuando vemos esto que estamos viendo en pantalla, no decimos que son notas musicales, porque ya dijimos cuáles eran las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Estas son las figuras musicales. Muy importante tener en cuenta que ellos entiendan la diferencia de lo que es una figura musical. La figura musical es la que la manera que nosotros representamos la duración de los sonidos. Si los sonidos son largos, si los sonidos son cortos, esa es la duración del sonido. Igual, no puedo decir un sonido corto si no lo comparo con otro sonido, o si no tengo un tempo. Pero sí es importante que ellos vayan dominando desde el principio los términos correctos. La intensidad es lo que a nosotros vulgarmente le llamamos volumen. Si tengo pianísimo, pianicísimo, que sería 3P, piano, son sonidos débiles. Mezzo forte está en la mitad, forte, fortísimo, son sonidos fuertes. Y a esto nosotros le llamamos dinámica o matices. No le llamamos volumen, le llamamos intensidad. La intensidad también nosotros a veces vemos los que son los crescendos y los diminuendos, o sea que va de pequeño, de débil a fuerte el sonido, de fuerte a débil el sonido. Nosotros podemos enseñarle al estudiante que la intensidad es como si fuera el volumen de la radio. Sí, pero no le llamamos volumen. Esa es la idea principal. Ahora bien, el timbre. El timbre es lo que me hace que yo identifique la fuente sonora, de dónde proviene el sonido. Es decir, un sonido puede venir de un camión y yo no tengo que estar viendo el camión para saber qué es un camión, o un pájaro cantando, o un bebé llorando. Yo no lo tengo que ver. Yo sé qué es lo que está sonando. Esa es la fuente, ese es el timbre. Y cuando tenemos diferentes tipos de instrumentos en el aula, nosotros identificamos el instrumento por su timbre. Por eso es importante hacer juegos y dinámicas para que identifiquen los timbres del sonido. Como dijimos, trabajar con el sonido, trabajar primero con el sonido es muy importante para que ellos aprendan a que pueden jugar con eso. Y de manera de juego, por ejemplo, hay maestros que ponen en el aula identifica un teléfono, identifica una carrera de carro, alguien lavando los platos, el sonido de la lluvia. Porque si bien no es música, pero nosotros tenemos que ir desarrollando esa capacidad auditiva porque nosotros trabajamos es con el sonido. Y ya esto creo que ya lo habíamos visto, lo de la interpretación. Una vez que ya tenemos ya sabemos todo cómo nosotros lo representamos, voy a volver a repasar esta segunda parte. Altura, duración, intensidad y timbre son las cualidades del sonido. ¿Cómo representamos la altura? En música la representamos con las notas musicales. ¿Cómo representamos la duración? La representamos con las figuras musicales. ¿Cómo representamos la intensidad?
en música la interpretamos con las dinámicas o los matices. Y por último, identificamos la fuente sonora y para identificarlo a esa actividad le llamamos identificar el timbre. El timbre sería como otro de los elementos de las cualidades del sonido. Así que bueno, hasta ahí. Ay, puse cancelar. ¿Cómo? Ya terminó de presentarse, ¿verdad? Compartir la pantalla. Así que bueno, con eso hemos finalizado la parte de lo que es primero la metodología de la enseñanza. Primero es concentrarnos en la voz, básicamente. Segundo, trabajar con el sonido, que es muy importante. Y ahora voy a pasar a hablar de los diferentes métodos musicales que nosotros trabajamos. Ahora bien, sería bueno si el profesor de música o el profesor en general, no tiene que ser de música, el profesor conozca las metodologías que ya existen, porque va a tener mucho más recursos, va a poder utilizar que si de una metodología algo que le llame la atención, de otra metodología hacer diferentes combinaciones, porque si trabaja con un solo método, bien, chévere, pero hay otros métodos que también pueden aportar cosas a la enseñanza musical. Entonces, primero, y sería el método ORF. El método ORF es donde, casualmente, este señor no le gustaba para nada que se teorizara. Es más, él decía básicamente que es hacer música, aprender música haciendo música, exacto. Esa es como la principal base de la metodología ORF. Él tiene instrumentos que no, o sea, le da al estudiante instrumentos que no requieren una técnica especial, porque claro, si le das un violín, tiene que desarrollar una técnica, si le das una guitarra. Sin embargo, por ejemplo, con los esquemas rítmicos, que era lo que él ponía, que eran modos musicales antiguos que existían, solamente hacía una nota pedal y algún otro obstinato en la parte de arriba, o sea, que fuera más fácil para desarrollar. Todo instrumento que no necesitara una técnica especial, esa es la que él utilizaba. Él también decía que, por ejemplo, antes de cualquier ejercicio musical, primero existe el hablar, que es hacer música con pausas, respiraciones. Nosotros tenemos el lenguaje musical y la música es un lenguaje musical. También, otra cosa, él lo que hacen todavía muchos profesores de música, es que los instrumentos los convierten en instrumentos pentafónicos, porque claro, es mucho más fácil si yo no tengo toda la escala musical, porque entonces pueden haber disonancias. Entonces, claro, le quito la dominante y le quito la subdominante, o sea, le quito la cuarta y la quinta, y ya me queda un instrumento que no hay ningún ritmo armónico. Cualquiera lo puede acompañar, cualquiera lo puede tocar. El niño se divierte una cantidad, y se los digo yo por experiencia, que les gusta mucho hacer música. Les pones un ritmo, eso sí, y ellos tienen que ir tocando por ejemplo, con los pequeños xilofonitos que venden en las tiendas normalmente. Y hacíamos música con eso, les das unas maracas, les das un tambor, o sea, les das cosas que no realmente necesiten una técnica. También le gustaba trabajar lo que es el movimiento. Y para eso no hay que ser especialista, porque nosotros el cuerpo nosotros acompañamos incluso cuando hablamos nosotros acompañamos nuestras palabras con el movimiento corporal. El método se centra en la improvisación y al niño le encanta improvisar, sobre todo cuando tiene dominio de lo que es la música. Ahora, el siguiente método que les quiero hablar es el método Dalcroze. El Dalcroze, como ya les dije, no es que uno es mejor que el otro, sino que son diferentes y que nosotros podemos tomar diferentes ideas de cada uno. Este método sí se centra un poquito más en el solfeo. Y también tiene lo que es el movimiento rítmico y la estación, pero ya cuando el niño ya tiene
un procesamiento más, tal vez un poquito más grande y puede relacionar los sonidos solfeando. Siempre hace el solfeo fijo, por ejemplo, el método Kodály tiene el do móvil, en el método Dalcroze es un solo, no me dicen si me estoy poniendo muy técnica y me preguntan porque tal vez los profesores que no son de música no lo comprenden tanto, pero es básicamente para que sepan que existen otros métodos musicales. Hay otros, Martenot, déjenme revisar el siguiente que tengo yo por aquí. El otro que yo quiero hablarles, es el método Kodály. Claro, por supuesto que el Kodály es como de los que más se utilizan, porque el Kodály se basa en la canción popular. Entonces, claro, para un niño es mucho más fácil cuando ya conoce una canción y lo pones a trabajar con una canción que ya conoce, que si es una canción que no sabe cuál es. Son canciones infantiles, canciones folclóricas, canciones que ya dominan y entonces hacen juegos, dinámicas, brincan la cuerda, saltan. También solfean, pero es un solfeo relativo. También es el solfeo del do móvil, tampoco no es fijo. Y el método es muy dinámico. A los niños les encanta porque es con juegos y a ellos, o sea, cuando les pones juegos, siempre el niño va a estar muy entretenido. No, el niño y el adulto, porque estos métodos lo hemos desarrollado incluso con docentes de música que ya son adultos y les encanta. Y se divierten mucho y terminan riéndose como si fueran niños, como si hubieran vuelto a empezar su conocimiento. Yo creo que me pasé de la hora. No, todavía tengo tiempo. Todo el tiempo que necesite, adelante. Ok, ya, bueno, estoy casi por terminar. Tenemos el método Whittak. Whittak fue discípulo de Orff. Entonces, ¿el que hizo? Continuó su metodología, pero empezó a poner unas ocasiones que les llamó musicogramas, sin quitarle la importancia a la voz como el medio de expresión. Entonces, el musicograma es como una representación gráfica de la música, entonces él no lo hizo como Orff no era tanto de solfeo. Esto es un solfeo gráfico, con figuras, con tacitas de café, con cosas que se le fuera fácil al alumnado para cuando no manejaba el lenguaje musical. Porque a veces también, ¿qué pasa? Nosotros mantenemos una distancia entre lo que es el lenguaje musical y la enseñanza de la música. Esta es la música y la hacemos de una manera aburrida y estructurada, que pasa, por ejemplo, con las matemáticas. Si nosotros no le vemos función práctica a las matemáticas, nos aburrimos, el estudiante se aburre. Entonces, ¿cómo voy a hacer algo práctico si no manejo el lenguaje? Es como que el lenguaje musical es un lenguaje. Entonces, si yo fuera a aprender a hablar otro idioma, pero no tengo el vocabulario, es eso. Por eso que el método se centra en ir pasando poco a poco a la parte del solfeo y esto. Ahora, Montessori también tiene también muy integrado la educación musical, pero él ya lo hace que tiene que ver como el uso del oído cuando reemplaza la vista. O sea que nosotros empezamos a ver el mundo como si nuestros oídos fueran el principal protagonista. El método Montessori se basa también en el desarrollo de la autoestima del niño, lo cual es muy positivo porque el niño siempre, que el niño que crece con baja autoestima es el adulto que después dice, no, yo no puedo hacer música, yo no puedo aplaudir, yo no puedo cantar, yo no puedo tocar una guitarra, aunque quiere. Y ese es el niño que no desarrolló su autoestima musical, por decirlo así. ¿Qué otro método quería? Bueno, podemos hablar no lo tengo aquí, pero el método Suzuki, que es el que básicamente ya ese es el que utilizan todos los profesores de música. El método Suzuki sí empiezas con la flauta dulce, sí empiezas con instrumentos que necesitas una técnica.
Pero el método Suzuki ya está muy estructurado y es más fácil para el profesor de música en sí, para enseñarle a algún estudiante que va a aprender música. O sea, no es como algo general para el salón, para todo el salón de clase o para los estudiantes. Entonces, bueno, hasta el momento, ¿qué les pareció? ¿Tienen alguna pregunta? ¿En qué puedo más colaborarles? Con esto pienso que he sido bastante extensa, me dirán. Muy interesante, tenemos un comentario de Indira Muñoz. Buenos días, gracias, estamos aprendiendo de todo en esta conferencia. Ronaldo Iván Seville nos dice excelentes métodos. Precisamente sobre el tema de los métodos, ¿cómo podríamos utilizar estos métodos de enseñanza de música en otro tipo de materias? Ah, no, genial, genial, porque la música, como nos dijimos nosotros, la música es algo que nos mueve como personas, por algo que en la iglesia nosotros tenemos música para ambientarnos, por algo que cuando tenemos una fiesta nosotros tenemos música. O sea que la música es parte de nuestras vidas desde que nosotros nacemos. Entonces, si el profesor que no es profesor de música puede llegar a integrar actividades musicales. Por ejemplo, el profesor de español está enseñando un lenguaje y casi la mayoría de los profesores utilizan, por lo menos en los primeros años de infancia, utilizan canciones para que el estudiante aprenda ciertos términos, ciertas temáticas que quiere que domine. Entonces, sí es muy, muy positivo que el profesor se arme de recursos musicales para enseñar otras materias. Ahora, si tomaron nota de los métodos que yo les acabo de decir, hay muchísimos más, no son los únicos, está el Painter, hay un montón, pero claro, yo les hablé como de los más representativos. Usted va a YouTube, busca actividad musical, método Kodali, método ORF, y le va a aparecer una cantidad de actividades, entonces ya va a depender de lo que va, de la materia que va a enseñar, la actividad que le parezca mejor. Recursos, hoy en día tenemos muchísimos gracias a Internet. Y los que no se los inventan, pero siempre meter música en las clases es algo muy positivo. ¿Qué nos dice de la enseñanza para bandas musicales? Y me extiendo un poco más, no solamente bandas, como nos dice Ronaldo Iván Seville, sino también coros en los colegios. ¿En qué aporta y qué métodos se podrían utilizar para bandas y coros? Bueno, es importantísimo que en cada colegio no haya uno, hayan 2, 3, 4, 5 coros, la cantidad de coros que da, porque de coros ahora. Y nosotros en Panamá, como no tenemos tanto la cultura coral, pero está formándose hoy en día, porque he visto que cada colegio están teniendo coros, lo cual es muy positivo, pero en cada colegio hay una banda, y eso es fijo que nosotros tenemos en cada colegio una banda. No dejar eso de lado, porque hacer música nos aporta muchísimos beneficios y eso está comprobado científicamente. Los beneficios son tanto para el estudiante como para el grupo. El estudiante individualmente, cada vez que por ejemplo, tiene un ensayo, él estudia, él practica, esto le enseña disciplina, no puede faltar, tiene que llegar a la hora. Nosotros estamos formando una persona integral. Ese estudiante, aparte, si le gusta la música, usted va a ver que va a estar metido ahí practicando, qué mejor manera de desarrollar la atención. Y por otro lado, el compañerismo, que hacer actividades en grupo es muy importante también, beneficia la autoestima, beneficia el trabajo en equipo y no, o sea, aporta una cantidad de beneficios que, mejor dicho, nosotros tendríamos que tener muchísimos grupos, no solamente bandas de todo tipo de música, porque claro, así como a un niño no le gusta nada más un deporte, le gustan muchos, entonces que haya una variedad hace que el niño pueda decidir, ok, quiero esto, quiero
tener varias opciones para poder saber en qué él quiere participar, porque es muy positivo, aparte que también es positivo para el desarrollo neurológico, el practicar un instrumento musical. Nos preguntan a qué edad se debe iniciar la práctica de canto y también si podemos adicionar canto lírico. Ah, bueno, sí. Debe ser cuando ya las cuerdas vocales están desarrolladas. Pero eso pasa es porque realmente nosotros crecemos cuando nos desarrollamos, las hormonas hacen que las cuerdas vocales cambien, incluso es la parte donde está la laringe, crece. Entonces, al crecer, es como si tuviera otro instrumento. Tenemos un instrumento, que son las cuerdas vocales de niño, y luego crece y es como nos regalaran otro instrumento, como que toda la vida nosotros tocamos violín y de repente nos dan un cello. Por supuesto que vamos a empezar a tratar de jugar con eso y a aprender diferentes cosas. O sea, la práctica musical debe ser desde los 0 años, las actividades musicales, la estimulación temprana, después tocar un instrumento desde los 3 años, depende hay niños que tocan desde los 3 años, 4 años, no hay ningún problema con eso, dependiendo también de su habilidad motriz. Y de ahí en adelante hasta que se desarrolle. Ya como cantante lírico profesional es una voz, una vez que ya la voz se haya desarrollado completamente, porque como quien dice, ya tienes tu instrumento con el cual trabajar y ya tienes el instrumento con el que vas a permanecer por todo el resto de tu vida. Así que siempre sí se recomienda que sea después de que se haya desarrollado la voz completamente, o sea, después del cambio de voz, 1 año más, por lo menos. Interesante. Tenemos algunos comentarios. La disciplina de estar en bandas de música mejora el aspecto académico. Una banda de música aporta a interactuar y trabajar en grupo y se ordena los estudios. También tenemos a Enedelsi Ávila que nos dice, definitivo, la música, aparte de ser un lenguaje universal, es una herramienta que sirve para conectar el aprendizaje de diferentes disciplinas porque mueve nuestras emociones y motivaciones. Exactamente, así es. ¿Nos puede decir también, desde el punto de vista terapéutico, hemos visto en los últimos años cómo estudios en diferentes universidades están desmitificando el hecho de que la música era simple y sencillamente un tema emocional, sino que también es un tema físico, un tema físico, vibracional, energético, neuronal, y que realmente tiene incidencia en la mejora de la salud de personas, por ejemplo, con cáncer, de personas con discapacidades psicomotoras, personas con autismo, personas con depresión y también de las personas que no tienen ningún tipo de síntoma de enfermedad, les mejora su estado de salud. Sí, bueno, de hecho yo no soy especialista, pero puedo decirte, por ejemplo, que las tribus mongolas, ellos utilizan unos cantos especiales para la curación hasta de algunos animales que no se encuentran bien. Ellos hacen un tipo de canto, porque el canto hace, recordemos que era el sonido. El sonido es algo físico, es una vibración que se mueve en un campo elástico, que es el aire, y nosotros lo percibimos. Esas vibraciones nosotros nos tratamos de poner en sintonía con esas vibraciones. Por eso es que dicen que tiene habilidades de sanación. Lo que sí te puedo decir es que yo sí trabajé con unos niños que tenían autismo, y no porque la gente siempre ve al autista que es el niño genio en tal determinada parte artística. No, eran niños que simplemente su autismo les limitaba mucho. Entonces su atención era muy dispersa, pero cuando había música, totalmente relajados y calmados. O sea, no digo que sea magia, pero de que tiene algo que trabaja con nosotros a manera de sanación, sí lo debe tener. Como digo, no soy experta y gracias a eso ya se han hecho muchos estudios de ahora las personas están estudiando musicoterapia. Hay otras personas que, por ejemplo, sé del caso de un señor que no podía mover los dedos, las manos, las tenía casi que atrofiadas, y se rehusó a hacer terapia, más bien a agarrar una guitarra. Y se puso todos los días a tocar guitarra y hoy en día ya tiene su movilidad completa de su mano.
Entonces, claro, a manera de terapia estás trabajando, estás trabajando con los músculos. Tiene muchos beneficios la música. Así es. ¿Qué nos dice del tema de música religiosa? ¿Cómo aplicamos metodología para poder ordenar la enseñanza en los coros e iglesias? Es muy importante porque en los coros de la iglesia la gente tiende, y no lo digo como algo negativo, pero es algo que me tocó a mí misma, que yo misma trabajé mucho tiempo con la iglesia, haciendo música popular, no tanto, sí la coral también, pero la popular. Y es que el músico de iglesia tiende a decir, yo soy empírico, yo no estudié música, nunca estudié. Sin embargo, tenemos que recordar que cuando nosotros hacemos música, como dijimos, es un lenguaje. Si yo soy un poeta, yo tengo que saber escribir y tengo que saber leer. ¿Para qué yo escribo? Para poder transmitir mis ideas. ¿Y para qué leo? Para poder nutrirme de las ideas de los demás. Entonces, si ya existe una trayectoria tan amplia y tan vasta en la música sacra, que nosotros podemos hacer uso de, que podemos tomarla como una herramienta para mejorar la música de la iglesia, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué limitarnos a estar en una categoría más baja? Ahora, por otro lado, el músico de la iglesia también dice, es que es inspiración divina, entonces yo no me quiero meter tanto en lo técnico. Bueno, si eso es así, nosotros que en este caso queremos ofrecerle lo mejor que tenemos a Dios, porque la música religiosa es para eso, ¿no? Para glorificar a Dios, ¿por qué no ofrecerles como lo mejor? ¿Por qué no darle algo súper bonito, súper bien trabajado, que nos haya costado? Y no hacer cualquier cosa por hacerla. Eso es una cosa de las que el músico de iglesia normalmente tiende a decir esto no es para mí o alejarse un poco de lo que son los tecnicismos, cuando debe simplemente agarrarlo como un recurso para crecer musicalmente. Es así, es mi opinión. Si nos puede dar algunas técnicas o algunas formas para poder hacer armonías básicas. Ok, como para cuando hacemos segundas voces y tal. Bueno, lo primero sería dominar las escalas. Eso sería ponerse escala por escala, la escala de do mayor, cantar la escala de do mayor, la escala de re, dominar todo lo que es las escalas de arpegios, y ya con eso entendemos como la estructura de los acordes, y cuando entendemos la estructura de los acordes nosotros podemos entonces decir, me voy a hacer una quinta, voy a hacer una tercera, tal vez no, porque la música es como hacer una comida. Yo le voy metiendo lo que yo pienso que sabe bien, pero si no sé cómo, cuáles son mis herramientas, no puedo hacerlo. Por eso es importante saber primero las escalas y dominar los arpegios, para conocer bien los acordes, sería principalmente. ¿Qué debe hacer el cantante para poder mantener el balance entre su voz y los instrumentos? Nos preguntan aquí que hay muchas personas que tratan de, con su voz, opacar los instrumentos y los instrumentos luchan por sonar más que la voz. ¿Cómo se debe mantener entonces el Sí, balance? una cosa que es la pelea siempre con los guionistas, que le bajen el volumen, porque la voz es limitada. Al fin y al cabo nosotros, todos los instrumentos están hoy en día amplificados, y nosotros estar luchando por eso es como que forzar de más las cuerdas vocales. Siempre se debe cantar en una intensidad que nosotros consideremos cómoda. Donde esforcemos, nos estamos dañando la voz. Entonces lo mejor es mantener la comunicación con los músicos y que todo el mundo baje un poquito. No hay diferencia entre el volumen, como bien dice, la intensidad muy alta a una música bonita con un sonido más bajo. Ya si se requiere, porque es un concierto donde hay 200.000 personas, bueno, se ponen todos los amplificadores. Y con todo eso, el seteo se hace hasta incluso un día anterior y se regulan los sonidos. Entonces, en una práctica no es necesario que todos estén compitiendo por el volumen más alto, no es necesario. La música puede ser hermosa en una intensidad baja. ¿Cómo podemos obtener musicalidad al hablar?
Ah, bueno, es algo que se trabaja y lo hacen mucho los actores de teatro, que es como mover el sonido, pero yo pienso que más bien eso va por imitación, igual que canto. Escuchando tal vez los demás periodistas o cómo yo quiero que suene mi voz. Incluso hay personas que cambian su registro para hablar, que lo ponen más grave, que lo ponen más agudo. O sea que realmente eso va por imitación, por prestar atención. Y ahora hay técnicas. Sería cuestión de hablar entonces con un profesor de teatro o con un profesor de locución. Ya eso sería algo. Pero si es para hablar así, regularmente nosotros podemos simplemente hacerlo por imitación. Nos preguntan si en el caso de la respuesta anterior se pudiera decir que una técnica de ensayo sería buscar el balance, o buscar el balance sería una técnica de ensayo. Ay, sería un aporte al ensayo, sería un aporte muy beneficioso pero para eso necesita una buena comunicación entre los músicos. Incluso una buena comunicación para la música se necesita entre los instrumentistas y la voz. Así que sí, es importante mantener el balance. ¿Qué nos puede recomendar en cuanto a la respiración? Bueno, hay ejercicios de respiración que se pueden hacer diariamente, que es manteniendo las manos sobre donde están nuestras costillas y tratando de que todo lo que es la parte del abdomen se amplíe sin mover los hombros y sin mover el pecho. Fijarse, o sea, ser conscientes en frente de un espejo de que cada vez que respiro, la parte de abajo es la que se amplía y se cierra, no se mueven los hombros. No hago esto porque no es correcto, sino la parte de abajo. Eso es como la principal característica de una buena respiración. ¿Nos, Ujú. nos puede indicar em, algunas técnicas o eh, algo que se puede utilizar para calentar la voz? Hay ejercicios de vocalizaciones en YouTube, muchísimos, pero principalmente yo considero que hacer ejercicios de vocalización sencillos, o sea, no pasar de la tríada mamá, 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 cosas sencillitas, porque igual con eso calentamos la cuerda, o sea, la idea de las vocalizaciones es que no pasar directamente a la canción sin haber hecho un estiramiento, un calentamiento como lo haría cualquier deportista, por ejemplo, un futbolista que va a salir al campo, estira, calienta antes de salir. Y los ejercicios de vocalización. O sea que realmente no hay ejercicios de vocalización que sean mágicos, sino la idea es calentar, calentar, calentar antes de pasar a la canción. Eso sí, no pasar a la canción sin vocalización, es muy importante la vocalización. Usted se encuentra en París, Francia, en este momento, y en París está haciendo una serie de actividades interesantes. Además está pronta a presentar, ya cuando se abra nuevamente y se haga el desconfinamiento, audiciones en diferentes partes de Europa. Cuéntenos un poco cómo es la escena artística, la vida musical en Francia, y qué cosas podemos aprender de lo que se vive allá. Bueno, no hay palabras para describir la cantidad de actividades artísticas que hay aquí. O sea, hay especialistas de los especialistas de los especialistas, de todo tipo de género. Hay cantidades de grupos musicales, artísticos. Es muy, muy impresionante. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con una profesora en un conservatorio y he visto cómo que podemos aprender de ellos sería la disciplina de hacerlo, de no tener miedo a hacer de la música nuestra profesión en caso tal. Eso sería como que lo que yo veo a diferencia de Panamá, es que nosotros siempre estamos como que de la música no se puede vivir. Y aquí eso no es un tema, esto es una profesión como cualquier otra. Entonces, eso sería lo único que yo veo realmente en escala de diferencia, pero también en población, es que hay demasiada población y obviamente hay una historia amplia de
cientos de años y que nosotros estamos en un proceso de crecimiento diferente. No digamos que nosotros nos estamos yendo para otro lado, que en Panamá no hay cultura. No, 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 no. Nosotros estamos en nuestro camino y Francia ya pasó lo que tenía que pasar, Europa pues en general pasó lo que tenía que pasar y sigue su desarrollo en nuevas maneras. Eso sí, aquí hacen muchas cosas experimentales. Por ejemplo, en el área de la ópera hay mezclas de ópera con circo, hay ópera cómica, ópera seria, ópera grande, grandísima, ópera del aire libre, o sea, hay mucha variedad, pero también es que hay mucho público y hay mucha cantidad de personas. Voy a tener un concierto, sí, en septiembre con la Asociación de Mujeres Unidas por la Libertad y la Paz, una asociación latinoamericana que busca hacer una casa de apoyo para la mujer latinoamericana. Y bueno, el concierto es a beneficio de esta asociación, a la cual me acaban de nombrar embajadora cultural. Entonces, bueno, todavía no había hecho pública esto, pero por ahí lo anunciaría, porque creo que el cargo me lo van a dar en una actividad especial. Así que, bueno, gracias a Dios me ha pasado esto. Sí. Muy bien. Extender cultura, sí, y que esta llegue a mucha gente que de otra manera no tienen estos conocimientos tan valiosos y útiles para la enseñanza. Es por eso que UNESCA se complace en ser el medio por medio del cual tanto maestros como profesores, estudiantes se benefician de los métodos activos, dinámicos y colaborativos que fomentarán en los estudiantes esa motivación, esa autoestima, esa energía necesaria para el aprendizaje. Le agradecemos, licenciada Montaño. Saludos. Ay, muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes por permitirme. A mí siempre me parece muy bueno contribuir con todo lo que tenga que ver con mi país y que sigamos creciendo culturalmente. Así que no, gracias a ustedes por abrir el espacio más bien, de que sigan haciendo este tipo de talleres y de charlas que hacen que nosotros crezcamos. Esto es lo que hace que Panamá crezca. Muchísimas gracias a la licenciada Indira Muñoz de la Universidad Nuestra Señora del Carmen. Y antes de culminar, queremos hacer dos preguntas más. Uno, como Sí. ustedes saben, la Universidad Nuestra Señora del Carmen está planteando una nueva modalidad para todas aquellas personas que deseen de alguna u otra forma obtener eh, alguna certificación universitaria en temas específicos. Y la licenciada Livia Montaño, embajadora cultural de las mujeres latinoamericanas, también va a participar dentro de los expositores que van a dictar cursos en la Universidad Nuestra Señora del Carmen. Comenten un poco sobre los cursos que usted está planeando para muy pronto. Bueno, lo que pensé hacer fue los cursos de canto, principalmente de canto, como lo vimos, los elementos del canto, los cursos del sonido y los de metodologías de la enseñanza. Pero también me gustaría meter ahora que estoy trabajando con el tema de las mujeres, a ver si me colaboran un poquito para lo que tiene que ver con el desarrollo y empoderamiento femenino, porque pienso que también es importante, nosotros somos personas que tenemos que desarrollarnos en todos los aspectos y es muy importante el desarrollo de la autoestima también, no solamente la parte profesional, sino la parte emocional. Así que esos son más o menos los cursos que estoy planeando. Sin embargo, el de canto y el de metodologías de la enseñanza, sí, ese estará pronto. Desde su perspectiva, ahora con esta experiencia, bueno,
usted no es la primera vez que representa a Panamá y que está trabajando en el extranjero. Estuvo en Japón, estuvo en otros países de Europa, Estados Unidos. Ojalá nos pudiera hacer una pequeña, breve reseña de su experiencia internacional. Pero desde su punto de vista de experiencia internacional, ¿cómo es la escena en Panamá? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos mejorar? ¿Y qué recomendaciones daría a la escena artística nacional? Bueno, yo sí, viajé, canté una ópera en Argentina, luego tuve un tour por Argentina, como por 5 ciudades en Argentina en otra ocasión, cantaba en Guatemala, canté en Colombia, en el Barcelona Music Festival, en un concierto de ópera grande, muy bonito. Participé en el concurso Montserrat Caballé, donde recibí clases con la soprano Montserrat Caballé, que en paz descanse. Y en cada oportunidad que yo he salido y bueno, en China, ¿cómo es? Musical Canal Art Festival o algo así. La verdad que cada vez que he salido, lo que regreso a Panamá, yo lo que pienso, nosotros no estamos tan lejos de lo que nosotros queremos conseguir. Panamá tiene simplemente que abrir sus horizontes y poco a poco las personas que quieren realmente que Panamá crezca son las que tienen que ponerse las pilas y comenzar a hacer actividades. Nosotros debemos aprender a que, aunque no trabajemos en equipo todos juntos, que haya muchas actividades, es lo que hace que realmente crezca el nivel. Que no nos veamos como competencia, este es bueno, este es malo, sino que nosotros sepamos, oh, ok, esta es una persona que está haciendo una actividad diferente a la mía, pero es otra actividad. Mientras más actividades haya, yo pienso que eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que crear plataformas para que los artistas se presenten y a su vez se formen nuevos artistas. Eso es lo que, plataformas artísticas, pero educativas también. Y pienso que hay bastante movimiento últimamente, que la gente está tomando en serio el crecimiento de la cultura, así que me siento contenta por esa parte. Eventualmente regresaré después de que termine mis actividades aquí y pienso continuar con hacer las actividades culturales allá, seguir como ya lo estaba haciendo. Precisamente sobre eso es la siguiente pregunta. Usted fundó Company of Arts. Háblenos un poco de esta plataforma cultural y artística que se mantiene en Panamá y que ahora también está alcanzando niveles internacionales. Bueno, Company of Art, yo más bien no manejo la compañía, manejo el proyecto Lidiamo, que fue la primera compañía de ópera cómica de Panamá. Y esa es mi compañía, pues básicamente. Es la compañía que nosotros, en conjunto con una cantidad de cantantes profesionales y no profesionales, estudiantes de música, formamos para hacer un poco más cercana la ópera a la población. Porque, ¿qué está pasando? Que nosotros vemos la ópera como algo elitista, como algo que está por allá, yo no sé nada de ópera. Entonces yo lo que traté en aquella ocasión, con las presentaciones que tuvimos, es traducir las óperas al español, hacerlas cómicas, hacer chistes panameños, utilizar escenografía moderna, vestuarios modernos, para que la población que es desconocedora diga, wow, me gusta, es algo que me llama la atención porque no sé qué es, pero me llama la atención. Entonces, poco a poco ir metiendo un poquito más el concepto de la ópera y que se entienda que la ópera no tiene por qué ser elitista y no tiene por qué estar tan distanciada de lo que nosotros tenemos culturalmente. Ese fue mi proyecto, lo comencé. También trabajé con la red de orquestas y coros. Sin embargo, ahora mismo me estoy concentrando un poquito en mi carrera individual, porque quería también experimentar lo que es la vida desde trabajar en una compañía de ópera que ya estuviera formada, ver cómo funciona bien y luego regresar con esos conocimientos. O sea que por eso fue que más bien me vine como a modo de entrenamiento para después regresar y llevarlo a Panamá.
Qué bueno, eso nos alegra muchísimo y sabe que siempre tiene las puertas abiertas en la Universidad Nuestra Señora del Carmen. Ojalá que a su regreso podamos abrir la Facultad de Música en la universidad. Y, Sería buenísimo. licenciada, díganos algo más. ¿Qué recomendaciones daría usted para los profesores, tanto de nivel secundario, primario y universitario, en cuanto a la enseñanza y el uso de metodologías de la música en la enseñanza? Bueno, primero que no le tengan miedo a la música, porque ese es el aspecto que ya habíamos hablado. ¿Será que yo puedo cantar? No, yo no sé cantar. No, no, no. La música es para todos. La música es un lenguaje que nosotros dominamos desde nuestra infancia. Entonces, apoyarnos, eso sí, en las personas que saben un poquito más, buscar recursos, buscar en internet, nutrirnos, o sea, informarse lo suficiente como para poder transmitir esas enseñanzas. Eso es lo que yo recomendaría a los docentes, y no solamente a los de música, a los docentes en general, que se informen bastante bien y se instruyan sobre las diferentes metodologías de enseñanza que hay, tomen la que mejor le parezca, pero que no le tengan miedo a hacer música, porque es muy importante. Una última pregunta. ¿Usted cree que las escuelas y universidades deberían tener también compañías de ópera? Deberían tener compañías musicales, no sé si tanto de ópera, porque como sabemos, nosotros somos muy poquitos en Panamá y hay muy pocas personas que se desarrollan en el canto lírico. Sin embargo, hay muchas personas que se desarrollan en el teatro y la comedia musical, porque ese es un comercio que ahora está creciendo, que ha crecido bastante. Entonces, no sé si tanto como ópera, pero tal vez sí como teatro musical. Sería buenísimo que en cada universidad, en cada escuela haya un coro, una compañía de comedia musical o de teatro musical, una de teatro, una de danza, o sea, que hayan diferentes opciones, porque no a todos los niños, o sea, que el arte tome la importancia que tienen las demás materias, porque está más que comprobado que tiene un montón de beneficios para el desarrollo integral. Entonces, ¿por qué no apostar por eso? Que lo están haciendo tanto, por ejemplo, aquí en Europa, que se hace tanto, ¿por qué nosotros no copiar esos modelos y reproducirlos en Panamá? Licenciada Livia Montaño, directamente desde París, Francia, soprano lírica panameña de renombre internacional. Queremos agradecerle nuevamente por haber compartido con nosotros su experiencia, conocimientos y recomendaciones, y queremos también agradecer a nuestros amigos de La Primerísima Radio que han retransmitido, como todos los sábados, este seminario conversatorio. Igualmente a nuestros amigos de el Colegio Nuestra Señora del Carmen, que junto con la Universidad Nuestra Señora del Carmen son el primer conglomerado educativo que le permite a los estudiantes culminar su carrera completa desde maternal hasta la universidad. Queremos también agradecer a Business Club Panamá, revista de negocios Business News, por haber retransmitido esta sesión tan interesante, y sabemos también que muchas personas estarán a la expectativa de los cursos de canto y de los cursos de música que usted hará en la Universidad Nuestra Señora del Carmen. Hasta París, Francia. Merci beaucoup. A bientôt. Merci. A bientôt. Chao. Gracias. Muy bien. Recuerden que el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde y el sábado a las 11 de la mañana seguimos con nuestras actividades a través de las plataformas de Facebook Live de la Universidad Nuestra Señora del Carmen. Que pasen todos un buen fin de semana y estamos muy pendientes de todo lo que va a venir de bueno en nuestra casa de estudios. Saludos. Gracias.